Dios les bendiga, mis amados hermanos. Bienvenidos al viaje a casa, el Apocalipsis, el video número 7. El video número 7 hablamos acerca de las iglesias. Dentro de esas iglesias hemos venido hablando de cada una de ellas. Vamos a tocar a Esmirna, donde es justamente en la parte del versículo número 9 que dice, los que dicen ser judíos y no lo son. ¿Tú eres judío? ¿Tú dices ser judío? Esta palabra es justamente para ti entonces, para que sepas si eres o no eres el judío del que habla de la iglesia de Esmirna. Continuando, antes de eso debemos nosotros de conocer acerca del versículo 2 de Apocalipsis 2, donde en la iglesia de Éfeso habla de ser apóstoles. Porque si se dan cuenta tiene el mismo esquema, dice, los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los ha hallado mentirosos. En esta iglesia, en Éfeso, ¿qué es ser apóstol? Ser apóstol, bueno, el origen de la palabra viene de apóstolos, que significa enviado. Un apóstol era una persona que tenía una comisión de ser enviado, pero no era un término no conocido para la época. Era un término que se utilizaba para los soldados romanos que eran enviados a ciertos sectores donde no tenía predominio el imperio romano. Eran los legionarios, donde su característica o su forma de vestir era igual que un soldado, donde tenía su casco, tenía su coraza, lanza, escudo y el cinto, también las sandalias, que también nosotros lo podemos ver en la Biblia, en Efesios 6, en el versículo 10, donde habla, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Entonces un cristiano estaba vestido de esta forma. Tenía el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el cinto de la verdad, la espada de la palabra de Dios, los sandalias del evangelio y el escudo de la fe, que eran la armadura que formaba al cristiano. Haciendo referencia a esto, entonces, un apóstol era aquella persona que tenía como propósito ir a conquistar, ¿ya? Era un enviado. Y este enviado usaba la palabra de Dios, usaba la justicia, usaba la salvación, usaba toda la armadura de Dios. Entonces, cuando una persona va con el propósito de predicar la palabra de Dios, era un enviado a predicar la palabra de Dios. O sea, era un misionero, donde iba a lugares donde no se había sembrado la palabra, donde no estaba, donde un lugar donde no estaba el control o el dominio o no existían el predominio de las iglesias o del conocimiento de la palabra. Entonces, en la actualidad nosotros podemos decir que un apóstol es un misionero, es una persona, es un ser misionero que lleva la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? Un apóstol llevaba como gran comisión la reconciliación. En 2 Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea que cuando tú te conviertes al cristianismo, recibes ese ministerio que es de la reconciliación. ¿La reconciliación de quién? Del pecador, del enemistado, de aquel que no se lleva con Dios. Entonces, tu labor, tu oficio es llevarle la palabra de reconciliación. ¿Cuál es la palabra de reconciliación? En el 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Por eso dice, así que nosotros somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Entonces, un apóstol, misionero, enviado,
¿Cuál es el propósito? La reconciliación de esta persona llegue a los caminos del Señor, que reconozca a Jesús como su Salvador, que no tenga la enemistad de llevarse contra Dios, sino más bien que sea amigo de Dios, que vuelva a ser amigo de Dios, que esta persona se libre de sus pecados. Entonces, eso es ser apóstol, una persona que lleva esta parte importante de reconciliar a aquella persona, aquel pecador de la palabra de Dios. Realmente es ser cristiano, porque ¿qué cristiano no hace esto? ¿Qué cristiano no predica la palabra para que la persona se vuelva a llevar con Dios? Bien, ahora sí, volvamos a Esmirna. En Esmirna, en cambio, la palabra era ser judío. Hace la misma referencia, dice, los que dicen ser judíos y no lo son, sino más bien son sinagoga de Satanás. Ahora, ¿qué es ser judío? Bien, para saber qué es ser judío, recordemos esto. ¿Qué es primero ser cristiano? Ser cristiano, lo habíamos visto, que era un enviado, un apóstol, alguien que predicaba la palabra de Dios. Era un enviado a predicar la palabra de Dios. Y también era considerado o es considerado el pueblo de Dios. Un cristiano es considerado pueblo de Dios. También que cree en el Hijo. Y recibe la salvación, como lo habíamos visto, la recibe por medio del Señor Jesucristo por gracia, o sea, por el perdón de los pecados. No hay que hacer algo para recibir la salvación. Simplemente la recibimos por gracia. No es que hay que diezmar, ofrendar, hay que reconstruir o construir iglesias. No, lo que para recibir la salvación es por gracia, dice. ¿Y qué es ser judío? Este ser judío yo lo voy a encasillar antes de que venga nuestro Señor Jesucristo. En la época antes de que venga el Señor Jesucristo, era un enviado a predicar la palabra de Dios, porque recordemos que los judíos eran un oráculo de Dios, que eran los comisionados a llevar el conocimiento de la palabra de Dios, de lo que en ese tiempo se conocía como el Antiguo Testamento, o también conocimiento de las leyes o la Torá, dice. También conocidos como el pueblo de Dios. Y creen en el Padre. Y reciben la salvación por las obras de la ley, que eran los sacrificios, recordemos, de los animales, para poder recibir el perdón en el Yom Kippur, en las fiestas que es cada año ellos celebran. Entonces, justamente haciendo referencia a esto. Recordemos también que los discípulos de Jesús eran judíos y cristianos. O sea, Pablo, Juan, Mateo, Pedro, todos ellos, Santiago, todos ellos, ¿qué nacionalidad tenían? Habían nacido como judíos. Y no solo la nacionalidad, porque también tenían de religión, ellos tenían la religión judía, ¿ya? Porque ellos obedecían y hacían lo que era mandatorio por los judíos, por las obras. Pero al conocer a Jesús, conocieron a Jesús, se volvieron sus discípulos, se volvieron en cristianos. Entonces, ¿cuál es el cauce natural? Significa que una persona que es judía se puede volver, al conocer a Cristo, al conocer a Jesús, se vuelve cristiano. También un ejemplo, una analogía, que un padre puede engendrar un hijo, ¿verdad? Y que las obras, o sea, la Torá y todo lo que fue escrito, tuvo la finalidad de llegar a conocer la gracia. ¿Qué es contra naturaleza? Contra naturaleza es todo lo contrario. Vamos de abajo para arriba. O sea que la gracia se convierte en obras. O sea, que ya recibiendo la salvación, una persona dice, ya recibiste la salvación, ahora como ya recibiste la salvación, tienes que ofrecer sacrificio en el tabernáculo, tienes que guardar ciertas leyes, entonces que justamente Dios dice que eran necesarias para tener la salvación.
¿Qué otra cosa contra naturaleza? Que el hijo engendra al padre. O sea, un hijo no puede engendrar un padre. ¿Ok? Y otra cosa contra naturaleza que se ve en la actualidad, que un cristiano deje de creer en Cristo para volverse judío. O sea, eso es contra naturaleza. Entonces, para tenerlo claro, para hacer también una aclaración, no es que los griegos, o sea, los griegos tienen la razón, los gentiles tienen la razón, los judíos tienen la razón. Miren que en Gálatas 3:28 Pablo lo demuestra o lo define de esta forma. Dice, ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. Lo que Pablo está diciendo, Pablo siendo judío, está diciendo que para el Señor, para Dios, para el Padre, nosotros somos uno. No hay diferencia, ya no hay diferencia entre varón y mujer. No es porque no existe el género de diferencia, sino que para Dios somos iguales. Para Dios, tú eres judío, bien. Tú eres gentil, bien. Pero lo más importante es que seas uno en Jesús, seas uno en Cristo. Eso es lo más importante para Dios en la actualidad. No es ser judío o ser gentil o que quién es mejor. No, realmente para Dios lo importante es que ustedes reconozcan o que nosotros reconozcamos a Jesús. ¿Qué otra cosa importante habla en la iglesia de Esmirna? Acerca de la sinagoga de Satanás, dice. Dicen ser judíos y no lo son, sino más bien son sinagogas de Satanás. ¿Por qué dice esta parte importante acerca de sinagoga? Porque unifica, en estos versículos unifica justamente las dos creencias de esa época, sinagoga versus iglesia. ¿Qué significa la palabra iglesia? Si ustedes la ven en griego, eclesias, que está aquí, significa congregación, ¿ya? ¿Y qué significa sinagoga? La palabra que está acá, sinagoga, significa congregación. Entonces, en estos versículos, lo que está diciendo justamente que son dos tipos de congregaciones o dos congregaciones. Aquellos quienes creen en el Señor Jesús, ¿ya? Se congregan, le puso un término de eclesias, porque eran griegos, y a los judíos le decía sinagoga. Hace referencia que son la misma palabra de la congregación. Pero ¿cuál es el punto diferenciador? Que judío como religión no es ser judío, es lo que está diciendo en Esmirna. Si tú eres judío de religión, realmente en Esmirna te está haciendo una aclaración, no eres judío de religión, no eres judío, perdón, sino más bien sinagogas o congregación de Satanás. Eso es lo que está diciendo en Esmirna. Y ser judío, ¿qué significaba para Esmirna? Ser judío significaba ser cristiano, creer en Jesús, obedecer ciertamente la salvación que viene por gracia. Esa es la única obediencia, creer en Él. Y el cristiano tampoco es que el griego, gentil, cristiano, no debe creerse más que el judío. Porque, ¿qué quiero decir? Si tú eres cristiano o tú eres judío, tú tienes tu religión, excelente. Santiago 1:27 dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha en el mundo. Esto es ser judío o ser cristiano. Tener una relación con Dios a tal punto que sea pura y sin mácula. O sea, ¿cuál es la devoción? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Ayudar al desamparado, ayudar al necesitado. Esa es la religión que Dios está pidiendo. No es una religión de nombre. Ser judío, ser apóstol, ser
cristiano no es un ser, sino es el hacer lo que quiere el Señor. Quiere que hagas. ¿Cuál es lo que quiere? ¿Qué es lo que quieres que hagas? Guardarte sin mancha, visitar a los huérfanos y a las viudas en tribulación. Por eso que en esta iglesia, por ser así, esta iglesia se cataloga que es una iglesia donde le hace énfasis a la muerte. Le dice, el que estuvo muerto y vivió. Más adelante dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la vida eterna. Y después le dice, y no sufrirás del daño de la segunda muerte. ¿Por qué? Porque la iglesia de Esmirna, por obedecer a este mandato de una iglesia a una iglesia sin mancha, una iglesia que ayuda, una iglesia que visita a los huérfanos, que ayuda a las viudas. Entonces, por ser una iglesia con una religión pura, entonces recibe esto. Entonces, Esmirna realmente es el símbolo de una persecución, de una religión impura hasta ser convertida en sacrificio. Una religión impura, que puede ser una religión judía, puede ser una religión cristiana, o puede ser una religión fuera de estos parámetros, es perseguida, esta iglesia es perseguida a tal punto de ser hasta perseguidos hasta la muerte. De esto se trata, ser judío, ser apóstol. Miren lo que dice en Juan 21:15 para terminar. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él dijo, apacienta mis corderos. Ya habíamos hablado acerca en el video anterior, acerca del amor, a que sea referencia a esto en los videos anteriores, ya, pero me voy a enfocar justamente en esta parte de aquí, donde dice, apacienta mis corderos. El mandato que le mandó Dios o Jesús a Pedro fue justamente esto. Le dijo, apacienta mis corderos. ¿Por qué corderos? Porque los corderos en la religión judía, en las obras, eran usados ¿para qué? Para ser sacrificados para el perdón de los pecados. Entonces, una iglesia perseguida va a ser un corderito que va a ser sacrificado por estos mismos que son perseguidores en fe tal vez, pero una mala fe, ¿ya? Y no creen en el Señor Jesús. Pueden tener nombre de ser apóstoles, pueden tener nombre de ser judíos, pero realmente no lo son. Entonces te encomiendo a que hagas una labor, una obra de predicar la palabra, ayudar al prójimo, servir a Dios, no con un eslogan, no con una faceta, sino más bien por amor, por deseo, porque Dios te ama y tienes que dar gracias a Él. Bien, mis amados hermanos, continuamos con este viaje en el video número 8. Los invito a seguir viendo los videos y suscríbanse para que se enteren más acerca de este maravilloso viaje. Dios los continúe bendiciendo.